La sesión de hoy forma parte de LOMLOE Fácil. LOMLOE Fácil es una web que Oxford University Press ha hecho disponible para todos vosotros para que tengáis toda la información necesaria sobre la reforma de la ley educativa de una manera pues agradable, con podcasts, con entrevistas, con grabaciones de webinar, con muchísima información para que esta reforma sea lo más agradable posible. También muy relacionado con LOMLOE Fácil tenemos este código QR que podéis descargaros ahora mismo y que podéis consultar porque es un cómic sobre la LOMLOE. Pues es la LOMLOE y sus cambios de una manera más divertida y agradable también. O sea que nada, podéis consultarlo siempre que queráis. A partir de aquí, cualquier pregunta que tengáis, pues nada, si tenéis necesidad de alguna cosa técnica, me avisáis y si es alguna cosa sobre el contenido, pues Ana estará aquí para resolver esas dudas y responder esas preguntas. Y ahora ya sí, pues presentaremos a nuestra ponente de hoy, que yo creo que muchísimos y muchísimas de vosotras ya conocéis. Ella es Ana Alonso, es profesora de secundaria y bachillerato, pero también es escritora y seguro que la conocéis por ello. A lo largo de su trayectoria profesional ha publicado más de 50 libros infantiles y juveniles en varias editoriales, entre ellas Oxford. Ha obtenido muchísimos premios, entre ellos el Barco de Vapor en 2008 y muchos reconocimientos como una distinción White Raven y premios Templis por sus sagas juveniles. En 2007 se le concedió el premio El Príncipe Preguntón de poesía infantil y parte de su obra ha sido traducida a diversos idiomas, desde el inglés, el francés o el alemán, hasta el japonés, el coreano, el árabe y el turco. Ana Alonso también es traductora de clásicos británicos, franceses y americanos. Y en la colección El Árbol de los Clásicos ha elaborado junto con Javier Pellegrín todo el material didáctico, anexos y recursos que acompañan a cada título. Y es además autora de muchas de las adaptaciones que figuran en la colección. O sea que, vamos, tenemos una gran ponente hoy con una biblioteca todavía más larga y estamos encantadas de tenerte aquí. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con todos vosotros. Buenas tardes a todos y a todas y cuando queráis, pues comenzamos. Genial, porque además hoy vas a hablar de aprender en un contexto, LOMLOE, ODS y situaciones de aprendizaje. O sea que es todo un pack muy interesante que seguramente los profesores van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias, Ana. Sí, muchas gracias, Monse. Vamos a intentar, sí, relacionarlo todo. En primer lugar, pues os reitero el agradecimiento por estar aquí compartiendo esta sesión. Y lo que yo quiero hacer a lo largo de estos minutos que vamos a compartir, bueno, pues es hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, del papel que juegan en el nuevo marco legislativo educativo en la LOMLOE y cómo relacionarlos de una manera práctica con las situaciones de aprendizaje, que son otra de las grandes novedades, entre comillas, de la ley. Digo entre comillas porque en realidad una situación de aprendizaje es algo que todos los que hemos trabajado en un aula pues hemos desarrollado, ¿no? Al final se trata de crear un marco que permita pues, ofrecer el contexto necesario para impartir un determinado contenido. Y para esa contextualización pues necesitamos relacionar el contenido con lo que ha vivido el alumnado, con sus intereses, con lo que saben, siempre con un enfoque competencial. Entonces esto es algo que ya venimos haciendo, ¿no?, en las aulas. ¿Cuál es la novedad en la LOMLOE? Bueno, pues que se convierten en una exigencia del currículo. Yo creo que esto, más que verlo como, bueno, una cosa más que tenemos que hacer, sí que podemos enfocarlo como una buena oportunidad para acometer actividades o proyectos competenciales que muchas veces por la carga curricular de algunas materias pues se quedan fuera, no encontramos el tiempo para hacerlo. Ahora vamos a tener que encontrarlo, bueno, pues porque las situaciones de aprendizaje son curriculares y también porque el cambio en el modelo de los exámenes, de las pruebas de acceso a la universidad que se está planteando con un enfoque también mucho más competencial, yo creo que nos va a obligar a todos
en el buen sentido, pues a trabajar de una manera muy competencial en todos los niveles, desde infantil, pasando por primaria hasta la secundaria obligatoria y el bachillerato. Como ejemplo de esto que yo os decía que nos pasa a veces con este tipo de actividades, con este tipo de marcos de contextualización, os voy a poner pues, una situación personal, familiar, que me ocurrió a mí recientemente. Yo soy coautora de los libros de lengua castellana y literatura de Oxford, de secundaria, de todos los cursos, junto con bueno, pues otras personas que forman parte del equipo. Y una de las secciones que yo he desarrollado es una sección de escritura creativa para cada unidad. Como escritora, claro, a mí esta sección me parece que aporta muchísimo. Creo que bueno, en el plano competencial, la competencia lingüística, qué mejor manera de trabajarla que a través de la escritura creativa, y creo que se puede enlazar con muchas cosas. Entonces, la he desarrollado con muchísima ilusión. Cuando yo le enseñé uno de los libros a mi hijo, que está en cuarto de la ESO, tiene 15 años, lo estuvo mirando, se lo llevó, lo estuvo mirando y volvió y me dijo: ay, mamá, qué bonito. Son esas actividades tan bonitas que luego nunca se pueden hacer porque no hay tiempo. Bueno, pues me sonó bastante deprimente por un lado, pero por otro lado bastante acertado en su diagnóstico, porque es lo que nos pasa muchas veces con este tipo de actividades. Entonces, el hecho de que ahora vayamos bueno, a tener la oportunidad de desarrollarlas porque son curriculares, pues a mí me parece que puede ser una buena noticia. Es más necesario que nunca contextualizar el aprendizaje. Bueno, siempre lo ha sido, por supuesto, pero vivimos en un mundo de cambios tan rápidos, en medio de una incertidumbre que yo creo que los alumnos, los adolescentes perciben de una manera muy aguda, que se hace más necesario que nunca el enlazar lo que les estamos ofreciendo en las aulas con la vida real. Es cierto lo que decía Ken Robinson, ¿no? Este maravilloso pedagogo, cuando decía que bueno, el modelo educativo con pequeños parches, el modelo educativo que sigue vigente, pues al final fue concebido para una sociedad que ya no existe, una sociedad del siglo XIX, donde hacían falta muchos contables, donde hacía falta gente, bueno, pues para mecanografiar. Vivimos en una sociedad ahora totalmente distinta, con un ritmo de cambio acelerado, y a menudo los más jóvenes, bueno, pues nuestros alumnos, se refugian en estos universos virtuales que tienen muy a mano, que les producen grandes dosis de dopamina con poco esfuerzo y que hacen que cada vez estén más desconectados, no solamente de la realidad de las aulas, sino de la realidad en general. Entonces, por eso creo yo que las situaciones de aprendizaje nos pueden ayudar a devolver ese significado a lo que están aprendiendo, pero también a devolver esa conexión con la realidad que a veces nuestro alumnado está perdiendo. Yo creo que una buena situación de aprendizaje lo primero que tiene que ser es útil, es funcional para el alumno, pero aquí yo me refiero a la utilidad en sentido amplio. No quiere decir que tenga que tener un valor práctico inmediato, sino que, pues que les sirva en el sentido de que, por ejemplo, el explicarle un hecho de la actualidad, que él entienda por qué está pasando esto en este momento, que le demos los recursos para adoptar una posición crítica frente a un dilema que se nos presenta actualmente, pues puede ser desde la vacunación COVID hasta la situación de la guerra de Ucrania, ¿no? Yo creo que esto es útil para el alumno porque le hace sentirse integrado, partícipe de la comunidad en la que vive, ¿no? Si además adoptamos un contexto cercano, significativo, algo que ellos puedan comprender, también vamos a conseguir aumentar la motivación. Estos serían los requisitos de una buena situación de aprendizaje en cuanto al marco que creamos. Luego, en cuanto a las actividades concretas, yo sí que creo que conviene incluir algún componente de reto, de desafío, esto que se llama ahora la gamificación, ¿no? Y sobre todo pues despertar la curiosidad, las ganas de aprender y que el enfoque sea competencial, lo que nos lleva también pues a enlazar con lo emocional y con el trabajo cooperativo. Parecen muchas cosas muy diferentes, pero bueno, los que estamos en las aulas
sabemos que al final está todo muy relacionado, ¿no? Y cuando trabajamos de una manera competencial, necesariamente estamos trabajando también los componentes emocionales, ¿no? Y estamos trabajando los procesos cognitivos, o sea que al final está todo muy enlazado. ¿Por qué enlazar los objetivos de desarrollo sostenible con las situaciones de aprendizaje? Bueno, pues porque los objetivos de desarrollo sostenible son otros de las novedades de la LOMLOE, la exigencia de incorporarlos tanto en los contenidos y competencias de las diferentes materias como en una especie de ejes vertebradores que pueden transformar los centros en espacios de cuidado del medio ambiente y en entornos dinamizadores de la sostenibilidad. Esto suena muy pretencioso, es cierto, y quizá un poco difícil de llevar a la práctica, pero si lo pensamos bien, los centros escolares siempre han sido lugares, yo diría, ejemplarizantes, ¿no? Eh, Tenemos que pensar que los centros educativos son la vanguardia de la lucha contra la desigualdad y nuestro alumnado, pues encontramos muchísimas desigualdades, entonces puede haber alumnos y alumnas que sí que están muy concienciados porque, bueno, pues porque lo han vivido y pueden estar muy concienciados respecto a algunos objetivos relacionados con el medio ambiente, por ejemplo, y pueden tener electrodomésticos de alta eficiencia energética en sus casas o pueden tener un coche eléctrico y otra parte del alumnado no habrá oído hablar de ello. Entonces, el crear en el centro educativo, bueno, pues como ese espacio donde sí vamos a poner por delante estos objetivos y sí les vamos a dar prioridad, yo creo que no es algo tan difícil y que sí que puede ser bueno, pues, un elemento de gran importancia, ¿no?, en la lucha contra la desigualdad. Recordemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados en 2015 por la Asamblea General de la ONU en el marco de la Agenda 2030, que es un plan de acción a favor de la sostenibilidad, la prosperidad, la paz y la justicia. Se trata de 17 objetivos económicos, sociales y ambientales. Y bueno, pues no se llegó a ellos de la noche a la mañana, fueron 2 años de consultas, de negociaciones con diferentes países, con diferentes eh, actores de la sociedad civil para llegar a este consenso de estos 17 objetivos. No los voy a enumerar ahora porque luego los vamos a ir uno por uno, pero bueno, son objetivos, por poner ejemplos, ¿no? Pues el primero sería la lucha contra la pobreza, el segundo es el objetivo hambre cero, el tercero es salud y bienestar, el cuarto es el derecho a la educación, el quinto es la igualdad de género, el sexto se refiere al acceso al agua limpia y al saneamiento. Entonces, bueno, pues como veis ya tenemos aquí temas sociales, ambientales, económicos. Y lo que vamos a ir viendo ahora es cómo podemos abordar estos grandes objetivos de desarrollo sostenible a través de las situaciones de aprendizaje en nuestras aulas. Yo creo que lo que asusta de los ODS es que suenan muy grandilocuentes, ¿no? La paz mundial, las grandes alianzas, el desarrollo sostenible. Bueno, claro, por supuesto, son objetivos muy deseables, pero ¿cómo se aborda eso en el día a día? ¿Cómo podemos, primero, conseguir que les importen a nuestros alumnos y después que tengan la sensación de que estamos trabajando de un modo real a favor de la consecución de esos objetivos? Pues yo creo que enlazando con la actualidad, porque todo lo que nos está pasando, si abrimos un periódico, si abrimos las redes sociales, pues todo eso está al final desarrollado en los ODS, ¿no? Y por lo tanto, pues la actualidad va a ser la gran fuente de inspiración para trabajar los objetivos de desarrollo sostenible y también para crear esas situaciones de aprendizaje. Creo que al tratar los objetivos de desarrollo sostenible convendría evitar, pues eso, las grandes palabras vacías, pues la paz es necesaria porque sin ella mueren muchas personas. Bueno, pues claro, estos son obviedades que nuestros alumnos ya han oído muchas veces, no en el marco educativo, donde les solemos dar pues un poco más de contenido, sino en muchos otros ámbitos. Y para que tenga sentido para ellos, yo creo que, sobre todo, es importante enfocarlos pues con un espíritu optimista en la medida de lo posible y también empoderador, diríamos, en el sentido de que
intentemos hacer que el alumnado sienta que ellos pueden aportar, que estos objetivos no son objetivos solo de los estados o solo de los gobiernos o solo de las personas que tienen mucho poder, sino que cada uno de nosotros podemos hacer algo en favor de su consecución, tanto individualmente como de manera colectiva. Por eso creo que nos puede funcionar el enlazarlos con las noticias de actualidad y pensemos que aunque, lo que decía antes, ellos están descolgados, por ejemplo, de la prensa clásica a lo mejor, pero sí que tienen acceso a la actualidad pues, a través de redes sociales. Enfocarlos también pues, con ideas prácticas en contextos que les resulten familiares, que ellos puedan entender, y a través de actividades o de propuestas que sean muy motivadoras. Yo la experiencia que tengo, hago muchísimas actividades de animación en centros, de animación a la lectura, de Libroforum, y tengo la sensación de que la lectura sigue motivando mucho. Es verdad que no es la opción preferente de ocio para la mayoría de los adolescentes y de los niños, pero también es cierto que cuando se les invita a leer, pues encuentran una gran motivación porque además están tan poco acostumbrados que les resulta una experiencia incluso novedosa. Cualquier propuesta que incluya también investigación, que incluya una actividad creativa, pues la elaboración de un producto, por ejemplo, lo manipulativo también, los debates, todo esto resulta muy motivador. Entonces, bueno, a mí se me ha ocurrido proponeros aquí 2 maneras de diseñar una situación de aprendizaje relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible. La primera manera sería partir de lo que nosotros queremos impartir en el aula, desde nuestra materia. Entonces, ¿qué contenido vamos a impartir? Sea matemáticas, sea tecnología, ciencias sociales, biología, educación artística. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Con qué ODS podemos relacionarlo? Y os aseguro que casi todos los contenidos se pueden relacionar con algún ODS. ¿Y cómo lo enlazamos con los intereses del alumno para motivarlo? Pues aquí es donde yo incluiría pues, ese nexo con la actualidad. A partir de estas 3 preguntas, pues ya plantearíamos la situación de aprendizaje. Yo lo haría empezando con el problema o la pregunta que les lanzamos a los alumnos, el desafío, digamos. Luego os pondré algún ejemplo concreto para que veáis y luego muchos ejemplos más, porque yo creo que aquí de lo que se trata también es de ser prácticos. Y bueno, pues a partir de ese problema o pregunta, diseñamos actividades para guiar a los alumnos en el hallazgo autónomo de una respuesta o solución. Es decir, que es un diseño muy competencial, como decía antes. Y podemos proponer una actividad final para presentar la solución o las respuestas. Puede ser un producto pues elaborado, confeccionado, puede ser un debate, puede ser una iniciativa solidaria, puede ser un texto, podemos hacerlo de muchas maneras. Os pongo un ejemplo. Bueno, pues vamos a trabajar un contenido en lengua. Este es un ejemplo que realmente está sacado de los libros, del libro de tercero de la ESO, concretamente de lengua castellana y literatura de Oxford, en el que estamos, que estamos trabajando. Y esta es una situación que he desarrollado yo. Entonces, estamos trabajando el Cantar de Mio Cid, la épica medieval. Lo podemos relacionar con el objetivo 16, que es el objetivo de la paz y la justicia, y más en concreto con el problema de los refugiados. Y, a su vez, esto lo podemos relacionar con un tema motivador que, bueno, a mí en este momento no se me ocurre nada que pueda resultar más interesante y escalofriante a la vez que el problema de la guerra de Ucrania y de los refugiados, que es una de las vertientes, ¿no?, de este conflicto. Entonces, a partir de este planteamiento, ¿qué haríamos? Bueno, pues la pregunta puede ser, ¿qué siente un refugiado? Nos informamos sobre el conflicto, por ejemplo, actual de Ucrania, podemos escuchar testimonios, estamos oyéndolos en las televisiones, en las redes sociales continuamente, vamos a escuchar lo que dicen y luego vamos a trabajar sobre el Cantar de Mio Cid, viendo cómo se expresa la idea del destierro en esta obra clásica de la historia de la literatura en lengua castellana. Y al final se propone una actividad para dar una respuesta, ¿no?, a esa pregunta inicial. Crear un fragmento épico de un refugiado actual, es decir, qué siente un refugiado, pero lo vamos a expresar con las herramientas que hemos aprendido a través del Cantar de Mio Cid. Estamos enlazando un contenido curricular con un ODS
y estamos al mismo tiempo enlazando con un tema de actualidad, ¿no? Creo que hay otro enfoque posible para diseñar una situación de aprendizaje relacionada con los ODS, que es partir del problema de actualidad. Yo creo que el conectar la educación, la escuela, el instituto, el centro educativo con la actualidad es fundamental a la hora de motivar a los alumnos y que no nos vean totalmente pues, desconectados del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, nos hacemos preguntas sobre ese problema, desde el COVID a una guerra, a una situación de catástrofe medioambiental, incluso pues, un problema climático, y enlazamos esas preguntas luego con nuestra materia, que también es un camino que se puede recorrer para todas las materias. Entonces, contextualizaríamos la noticia, ha pasado esto, planteamos qué tipo de respuestas o qué avances podemos encontrar a través de nuestra materia. En todos los objetivos de desarrollo sostenible son objetivos tan complejos que realmente para conseguirlos hacen falta aportaciones de todas las áreas y de todas las materias, desde las matemáticas hasta la lengua, el arte, la tecnología, la ciencia, la geografía, la historia. Entonces, no va a ser difícil el encontrar la manera de enlazarlo con nuestra materia. Proponemos una secuencia de actividades y una actividad final para presentar la solución o las respuestas. Puede ser un producto, un debate, iniciativa solidaria, etc. Yo aquí el ejemplo que os he puesto pues es también otra de las cosas que nos están ocurriendo y que nos están preocupando en los últimos, en los últimos meses, diría yo, porque son más que semanas, que es la sequía, ¿no?, que estamos sufriendo. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre ha habido sequías o esta sequía es diferente? ¿Cómo podemos saber más? Abordándolo desde nuestra materia. Y a partir de aquí, pues sería, nos informamos sobre las sequías actuales, nos informamos sobre el cambio climático y exploramos de una manera abierta, sin ideas preconcebidas, si hay una relación entre las dos cosas. En segundo lugar, planteamos qué tipo de respuestas podemos encontrar a través de nuestra materia. Pues si estamos en matemáticas, a lo mejor tenemos que analizar datos de distintos años y, bueno, pues compararlos a través de funciones. Por ejemplo, si estamos en secundaria, si estamos en primaria, pues tendremos que plantear un enfoque más sencillo, ¿no? Pero se puede hacer también, pues por ejemplo, a través de conjuntos, etcétera. Y por último, pues, proponemos una actividad final, que puede ser un debate, que puede ser una campaña, que, bueno, pues, todos los distintos tipos de productos, un texto que planteábamos antes. ¿De dónde sacar ideas para las situaciones de aprendizaje? Estas ideas de actualidad que yo os digo que son la mejor manera de enlazar los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con lo que le puede preocupar al alumnado, que no lo vean como grandes palabras vacías, sino que lo vean como algo que está pasando. Bueno, pues yo aquí ofrezco algunos de las fuentes que a mí me funcionan muy bien para plantear actividades. Esta web, The Conversation, que tiene pues una versión en español, es fantástica porque es pues una web de noticias de actualidad, pero elaboradas por expertos, por científicos, por matemáticos, por sociólogos, por psicólogos, que son los que están dando respuesta a esos grandes problemas del momento. Entonces, su newsletter es fantástica y bueno, pues yo creo que es una buena fuente de inspiración porque además son noticias pues muy contrastadas, ¿no? y que tienen pues esa solidez, digamos, ese rigor que nos puede dar confianza a la hora de plantearlas. Por supuesto, muy motivadoras también las charlas TED, otros formatos que se están desarrollando también en nuestro país y en otros para plantear temas de actualidad. Las redes sociales, es verdad que aquí es necesario hacer una criba, ver qué cuentas merece la pena seguir. Por ejemplo, en Twitter sí que hay algunas cuentas con hilos bien desarrollados y bien pensados que abordan, pues algunos abordan problemas sociológicos, otros abordan a lo mejor algún tema de historia o de medio ambiente y que pueden resultar bastante motivadores. Por supuesto, la prensa clásica, el problema que tenemos ahora es que casi todos los medios
bueno, de la prensa pues requieren suscripciones y no siempre tenemos acceso, pero desde luego pues son una gran fuente también de ideas. Y luego los problemas ya más centrados en nuestra comunidad. Pueden ser problemas del centro educativo, pueden ser problemas de la localidad, que también vamos a encontrar que siempre de un modo o de otro van a estar relacionados con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a ir ahora, si os parece, pues objetivo por objetivo. Y yo os voy a, bueno, yo aquí he puesto un montón de ejemplos de situaciones de aprendizaje que podríamos crear en las diferentes materias relacionados con estos objetivos. No me voy a parar en todos ellos porque los tenéis también en esta presentación que podéis descargar al final de la sesión y por lo tanto lo vais a tener ahí. Simplemente me voy a detener en algunos. Sobre todo me voy a detener más en los que más conozco, que son en los que he desarrollado yo, en situaciones de aprendizaje que he desarrollado yo, bueno, pues porque creo que es donde más puedo aportar. El objetivo 1, que es el del fin de la pobreza, lo he relacionado con el objetivo 2, hambre cero. Ambos están, yo creo, pues muy conectados. Y las propuestas que a mí se me han ocurrido, pues estas son algunas. Yo, por ejemplo, una en la que sí he trabajado ha sido en hablar sobre el hambre a través de las nanas de la cebolla de Miguel Hernández, ¿no? Bueno, pues yo creo que si las conocéis, no hay manera quizá más emotiva de llegar al alumnado que a través de estos textos que nos están planteando lo que es pues, esa necesidad, ¿no? de alimentarse de lo más sencillo y lo que puede suponer bueno, pues en unas circunstancias como las que vivió su familia. Para niños más pequeños se me ocurre que se podría trabajar con cuentos como Hansel y Gretel, pero bueno, en matemáticas podríamos trabajar con gráficos para analizar los índices de pobreza en los distintos países. En sociales podríamos relacionar la distribución de la riqueza en los distintos países con los niveles de pobreza, analizar causas históricas en países concretos para, bueno, relacionar también la pobreza con la desigualdad, ¿no? Que están muy relacionadas. Entonces, bueno, pues estas son algunas propuestas, ahí tenéis las otras. No me voy a detener, como son 17, bueno, pues voy a ir viendo algunos ejemplos de cada uno de ellos y estoy segura de que vosotros también tendréis un montón de ejemplos de maneras en las que habéis abordado estos objetivos. Habéis hablado, por ejemplo, de la salud y el bienestar desde vuestra área, desde vuestra materia. Entonces, a mí me gustaría mucho que si queréis compartirlos, pues a través del chat, pues nos brindéis esta experiencia también que hayáis podido tener en primaria, en secundaria, en distintas áreas. Yo aquí me he centrado en 6 áreas, hay otras que he dejado fuera, pero desde todas las áreas se pueden trabajar los objetivos. Bueno, en salud y bienestar, con la pandemia y la crisis del COVID, yo creo que en todas las áreas, en todas las materias, hemos abordado de un modo o de otro la situación. Entonces, pues desde analizar qué significan los números, ¿no? que nos brindan los telediarios, el índice, la incidencia, por ejemplo, representar una línea temporal de la pandemia con las oleadas, ¿no? Que se vea la subida de casos, que se vea luego la bajada. Bueno, pues esto daría mucho juego. En lengua y literatura, pues se pueden leer pues, novelas que relacionen la enfermedad con distintos factores sociológicos, psicológicos, medioambientales. Yo creo que en naturales es muy importante trabajar el concepto de salud como algo más que la ausencia de enfermedad. La salud, tal y como la define la OMS, no es solamente la ausencia de enfermedad, sino es un bienestar y no solamente individual, sino también social. Entonces, el debatir sobre este concepto y sobre los mejores medios para conseguir ese bienestar, pues yo creo que puede ser muy motivador. En inglés, por ejemplo, pues bueno, podríamos desde analizar el prospecto de un medicamento hasta debatir sobre temas de actualidad como las campañas de vacunación. En cuanto a la educación de calidad, aquí sí que me ha permitido incluir un ejemplo, bueno, pues que me toca muy de lleno porque está relacionado con un libro que yo escribí. Bueno, aquí tenéis en la presentación para cuando queráis verla más en detalle, pues también propuestas desde todas las áreas y materias, ¿no? Cómo podemos enlazar el ODS de educación de calidad pues con la actualidad y al mismo tiempo con las materias. A mí se me ocurría en lengua, por ejemplo, pues hacer un cómic colectivo de un colegio diferente, una especie de colegio
utópico. En inglés, pues por ejemplo, comparar el modelo educativo en distintos países de habla inglesa con el modelo de aquí. En ciencias sociales, por ejemplo, se me ocurría entrevistar a personas de otras generaciones sobre la educación que recibieron. Yo creo que esto es muy motivador, sobre todo para los alumnos de primaria, les gusta mucho el hacer estas comparaciones. Y luego el ejemplo que os decía, un poco más desarrollado, pues os decía, la lectura, yo creo que la lectura, la investigación y la elaboración de productos con técnicas manipulativas y los debates son como los 4 grandes productos motivadores, digamos, que podemos enlazar con las situaciones de aprendizaje y que siempre nos van a funcionar. En este caso, bueno, este es un libro que yo escribí a raíz de una visita que yo hice a una aldea indígena Wayuu, a donde me invitaron para hablar precisamente de mis libros, y fue una experiencia que fue todo un regalo. En esta aldea, que estaba en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la Guajira colombiana, bueno, pues el desabastecimiento de agua era un gran problema, la pobreza, por supuesto, la comida era, bueno, pues lo que ellos comían, yo estuve allí pues participando en sus comidas y realmente pues eh, era muy pobre en cuanto a nutrientes y además no llegaba a todos. Y, y bueno, lo que me dejó muy impactada fue el ver que esta aldea tenía un río, un caudaloso río que pasaba por el medio, y para ir al colegio cada día los niños tenían que caminar varios kilómetros y tenían que atravesar el río, pero no tenían barcas, entonces los atravesaban con una especie de bidones que habían abierto por la mitad y los habían convertido en una especie de barquichuelas. Había habido ahogamientos, periódicamente había ahogamientos de niños, a mí me pareció escalofriante. Y en la aldea, pues, bueno, se los adjudicaban la responsabilidad a un ser mágico de las aguas, la Pulowi, que se llevaba a los niños, pues porque en la aldea se había hecho algo incorrecto. Entonces, el relacionar todos estos detalles y de esa comunidad y el hablar de la experiencia de Iwa, bueno, pues un personaje wayú que tiene que luchar por conseguir una educación digna en estas circunstancias, y a partir de este hecho real pues fue lo que me dio la idea de desarrollar esta historia, ¿no? Y aprovecho también para comentaros que está bueno, pues publicada en esta colección, Lidera, que es una colección de Oxford comprometida con los ODS no solamente en los contenidos, no solamente es que los libros sean, por supuesto, son obras literarias, además ya vais a ver después que con figuras muy relevantes de la literatura juvenil española, pero además es que todo el concepto de la colección pues intenta concienciar sobre los ODS. Por ejemplo, la tinta que se utiliza pues es una tinta especial, orgánica, la tipografía está pensada para que gaste la menor cantidad de tinta posible, el papel es reciclado, incluso en la web se gasta la menor cantidad de recursos posibles. Está diseñada la web para gastar la menor cantidad de recursos posibles. Entonces, bueno, pues es una manera también de hacer ver a los alumnos que los ODS se pueden llevar a cada aspecto del diseño bueno, de los objetos cotidianos. En igualdad de género, pues bueno, son tantas las propuestas que podríamos hacer, ¿no? A mí una que me impactó mucho fue, bueno, en una conferencia reciente de una amiga que es científica del CSIC, ella presentó unos datos sobre la situación de las mujeres en la ciencia y cómo en los puestos de dirección de grandes proyectos pues se veía en una gráfica de barras la caída drástica, ¿no?, del número de mujeres, y creo que esto, bueno, pues se puede entender desde edades bastante tempranas. En ciencias sociales podríamos elegir una figura histórica femenina que haya sido pionera en algún campo, prepararle un homenaje. En lengua castellana y literatura podemos leer autoras. Después os propondré también un par de ejemplos que yo he desarrollado de situaciones de aprendizaje relacionadas con igualdad de género. Bueno, pues en inglés podríamos hablar de mujeres pioneras de la historia de la literatura, como Jane Austen, como las hermanas Bronte. Y ya os digo, tenéis todas estas propuestas luego para verlas más en detalle. Aquí tenéis, por ejemplo, pues dos situaciones de aprendizaje que yo he planteado para el libro de lengua de Oxford de tercero de la ESO. Entonces, una es
A partir de la dama boba, pues plantearon una inversión de roles, ¿no?, con el galán bobo, y a partir de aquí, pues un ejercicio divertido de escritura creativa. Y la segunda que veis ahí, pues es una invitación a crear aforismos a partir del análisis de la obra de esta pintora barroca, Artemisia Gentileschi, con una historia también terrible de, bueno, pues de personal, de haber sido violada, etcétera. Y bueno, pues su obra es, yo creo que la mejor manera de estudiar el barroco, ¿no? Porque todas las características del barroco están ahí y al mismo tiempo pues nos está dando este enlace con el ODS de la igualdad de género, que es importante. Ejemplos relacionados con el agua limpia, pues bueno, se me ocurría desde estudiar, por ejemplo, de dónde procede el agua potable de nuestra localidad, algo que podríamos hacer en ciencias sociales. En naturales podríamos estudiar pues, cómo funciona una depuradora, ¿no? Cómo se limpia el agua, los peligros para el suministro de agua, etc. El objetivo de la energía asequible y no contaminante. Bueno, pues aquí yo creo que el tema de la pobreza energética es algo que está muy de actualidad y que se podría abordar desde sociales, pero también desde naturales. Podemos también abordar pues, los nuevos vehículos, como las diferencias de funcionamiento entre un coche eléctrico, un híbrido enchufable, un híbrido no enchufable. Bueno, pues todo esto son cosas de las que nuestros alumnos han oído hablar y podemos abordar de una manera más técnica. Y bueno, pues os dejo aquí las otras propuestas para que podáis analizarlas luego si queréis con más detalle. Trabajo digno y crecimiento económico, otro de los grandes objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues aquí desde las matemáticas otra vez a partir del análisis de datos se me ocurría, en sociales podríamos imaginar los trabajos del futuro, en lengua se me ocurría desarrollar el diario de una persona en busca activa de empleo. En naturales se podría hacer pues, un trabajo sobre las profesiones científicas y esto enlazaría también con los proyectos STEAM, que son otro de los grandes pilares, ¿no?, de la nueva ley, de la LOMLOE, en las que bueno, pues, se intenta un enfoque interdisciplinar precisamente para despertar vocaciones científicas en todo el alumnado, pero especialmente en las chicas, ¿no? Pues aquí tenemos también, por ejemplo, os proponía otro libro de esta colección de Lidera, en este caso de Mónica Rodríguez, autora de enorme sensibilidad, premiadísima, que yo creo que tiene todos los premios de literatura infantil y juvenil de España, y es una historia realmente estremecedora de lo que hay detrás de unos pantalones vaqueros. Es una chica que empieza a sentir cosas raras cuando se pone sus vaqueros y esas cosas raras que siente tienen que ver con todo ese trabajo no solamente precario, sino a veces en condiciones de esclavitud, ¿no?, que está detrás de la ropa de bajo coste y de la de alto coste también, no nos engañemos. En cuanto al objetivo de industria, innovación e infraestructura, bueno, pues tenemos también muchísimas maneras de enlazarlo con nuestras materias. A mí se me ocurría pues leer, por ejemplo, en lengua que tenemos que trabajar no solo textos narrativos, sino pues expositivos, divulgativos, bueno, pues abordar el suplemento de ciencia y tecnología de un periódico, por ejemplo, y elegir alguno de los artículos en los que se desarrollen estos tres conceptos, industria, innovación e infraestructura, para hacer un trabajo. En educación artística, pues por ejemplo, hacer una maqueta de una infraestructura futurista. Y bueno, pues en este sentido también os he puesto otra actividad que he desarrollado yo en las situaciones de aprendizaje de los libros de lengua castellana, en este caso de primero de la ESO, que sería imaginar las casas del futuro. Entonces aquí estamos relacionando todo también, ¿no? Pues la industria y la tecnología y al mismo tiempo pues la sostenibilidad. La reducción de las desigualdades, pues aquí tenéis de nuevo diversas propuestas, por ejemplo, pues analizar los datos económicos del crecimiento de las grandes fortunas durante la crisis de 2008 o durante la pandemia y analizar las causas. Claro, esto se puede hacer en algunos niveles, en otros no. Hasta, bueno, pues ver, se me ocurría en inglés ver fragmentos del musical My Fair Lady y crear una versión adaptada a contextos actuales, por ejemplo, o en naturales, elaborar un decálogo con 10 propuestas basadas en la ciencia para reducir las desigualdades.
Y aquí tenéis otro libro de esta colección, El león de las nieves, que bueno, pues lo que aborda es una historia en Tanzania de desigualdad, una chica urbana que se pierde en el Serengeti y es salvada por un albino. Esto plantea la terrible discriminación de los albinos bueno, pues, en África en general y en estas comunidades en particular. Y bueno, yo creo que puede ser una historia muy motivadora, una autora muy joven, pero de gran calidad literaria también. En el objetivo de ciudades y comunidades sostenibles, pues se me ocurría pues, en ciencias sociales, las 10 ciudades más sostenibles del mundo. Vamos a ver cuáles son, o vamos a hacer un ranking, o de nuestro país, por ejemplo, o vamos a ver cómo podríamos hacer nuestra localidad más sostenible. En naturales, pues vamos a centrarnos en algo como, por ejemplo, en los huertos verticales, ¿no? Que son una gran idea para la sostenibilidad. En inglés, bueno, pues podemos coger alguna ciudad como Londres, ¿no? Investigar 5 edificios o 5 iniciativas urbanísticas o proyectos relacionados con la sostenibilidad en esta ciudad. Entonces, bueno, pues ya os digo, algunas propuestas. En producción y consumo responsables, aquí he cambiado un poco y he propuesto un enfoque interdisciplinar porque me parece que cuando hablamos de consumo responsable siempre nos centramos en el consumo de objetos, que por supuesto es muy necesario, ¿no? Abordarlo, pero creo que a veces dejamos de lado el consumo responsable de contenidos, que es algo de gran importancia para la educación de nuestro alumnado en un mundo de superabundancia de contenidos donde, bueno, bueno, el consumo irresponsable a través de las redes sociales pues puede llevar a dificultades con la atención, incluso puede llevar a una atrofia parcial del córtex prefrontal, que es algo que estuve leyendo el otro día y me dejó muy impresionada, y entonces creo que se podría enfocar de una manera interdisciplinar, decir, pues vamos a trabajar todo el centro consumo responsable de contenidos y lo vamos a trabajar con un objetivo que es, vamos a mejorar todos nuestra capacidad de atención. En un mes, por ejemplo, vamos a hacer una serie de tareas en las diferentes áreas y materias para mejorar la atención de los alumnos, pero yo creo que a nosotros también nos viene bien porque es un problema que nos está afectando a todos, el hiperconsumo de contenidos, ¿no? Bueno, y aquí os he puesto también otras maneras de trabajar este objetivo, pues ya más relacionados con objetos, ¿no? Desde el reciclaje de plásticos hasta las campañas de donación, por ejemplo, la economía circular y, por ejemplo, en lengua, pues podríamos promover el uso de las bibliotecas también como un ejemplo de consumo responsable. En la acción por el clima, son tantas las cosas que se pueden hacer, ¿no? En ciencias naturales podemos explicar mediante modelos en 3D, pues cómo se produce el cambio climático. En inglés se me ocurría pues escuchar alguno de los discursos de Greta Thunberg. Bueno, pues al final podéis ver si queréis con más detalle todas estas propuestas. Otro libro de Lidera, La niña del clima, en este caso de Vicente Muñoz Puelles, Premio Nacional de Literatura y bueno, pues una de las grandes voces también de la literatura juvenil española, que lo que ha hecho es una biografía pues novelada de esta niña de Greta Thunberg. Bueno, llegamos ya al final con estos dos objetivos, vida submarina y vida de los ecosistemas terrestres. A mí se me ocurría, por ejemplo, en lengua castellana, pues imaginarnos unas 20.000 leguas de viaje submarino actuales. ¿Cómo se encontraría ahora mismo el capitán Nemo los mares, ¿no? Se pondría bastante más furioso todavía. En sociales, pues hablar, por ejemplo, de la pesca sostenible, hacer un trabajo de investigación, ¿no? Entre otras propuestas. En cuanto a los ecosistemas terrestres, pues desde estudiar la complejidad de los ecosistemas a través de la geometría y a través de segmentos en matemáticas, a hablar de los ecosistemas humanizados, por ejemplo, una granja en ciencias sociales, bueno, pues exposiciones de distintos ecosistemas, etcétera. Aquí os he puesto también una situación de aprendizaje que yo he desarrollado en lengua y literatura en el libro de primero de la ESO, que es ya que tenemos que trabajar el género de la fábula, que además es muy motivador, bueno, pues vamos a hacer fábulas sobre animales en peligro de extinción. Así de sencillo es el planteamiento, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues estamos obligando a cierta investigación sobre estos animales, pero siempre con este propósito bastante lúdico de crear al final una historia y una conversación entre ellos.
En cuanto a la paz, justicia e instituciones sólidas, ya este es el penúltimo. Bueno, pues se me ocurría, por ejemplo, diseñar una campaña solidaria para ayudar a un colectivo, por ejemplo, pues ahora los refugiados de Ucrania, se me ocurre, o en educación artística una performance a favor de la paz. Y bueno, por ejemplo, también en los libros de tercero de la ESO, además de desarrollar los talleres de escritura creativa, pues yo he desarrollado los proyectos trimestrales y tenemos un proyecto que sería un recital de poesía, poesía sobre los refugiados, porque al final hay muchísima poesía escrita desde el exilio, escrita desde bueno, la nostalgia del hogar y del país, y por lo tanto pues nos daría muchísimo juego. Y el último objetivo, este parece como el más inalcanzable y sobre todo el más lejano, ¿no? Para nuestros alumnos y alumnas, pues cómo se crean las alianzas, cómo se forjan las alianzas para conseguir que todo esto se haga realidad. Bueno, pues aquí podríamos entrar a estudiar las agencias de la ONU, las distintas agencias, o incluso redactar una nueva Carta de Derechos Humanos, organizar una minicumbre del clima en nuestro centro, se me ocurría en Naturales, leer la Carta de Derechos Humanos en inglés, crear un nuevo logo para una cumbre mundial imaginaria por la paz. Bueno, pues estas serían algunas de las propuestas. Como veis, lo que he intentado es hacer un recorrido de casos prácticos donde estamos relacionando las tres cosas, ¿no? Estamos relacionando ODS, situaciones de aprendizaje y temas motivadores, temas de actualidad. Espero que estas ideas os hayan aportado algo. Estoy segura de que vosotros tenéis muchísimas otras. Veo en las preguntas que, bueno, María Isabel pregunta si en salud y bienestar se podría incluir la alimentación saludable. Por supuesto, es uno de los ejes fundamentales en este ODS y, por lo tanto, pues muy fácil de abordar incluso en las primeras etapas educativas. Bueno, fácil, a ver, nada es fácil, pero creo que motivador y necesario, ¿no? Otras preguntas que queráis formular. Disculpadme si no he estado muy pendiente del... Sí que he estado pendiente del chat, pero bueno, lo estaba viendo de refilón y a veces pues estar a dos cosas a la vez, pues puede que me haya saltado alguna de vuestras preguntas. Pero sí que estaré encantada ahora de contestar pues a cualquier curiosidad, bueno, aportación que queráis hacer de vuestra manera de trabajar los ODS en las aulas. Yo, sobre todo, la idea que os quería trasladar es que lejos de ser, bueno, grandes palabras vacías, difíciles de conectar con la vida de nuestros alumnos, al final sí que son cosas que les pueden motivar mucho y, bueno, con las que estamos, con las que ya estamos trabajando, ¿no? Y en la medida de lo posible. Comenta Marisa que es verdad que nos falta tiempo por el currículo, entonces, claro, la esperanza es que los currículos cambien para dar cabida a estos contenidos que son necesarios, que son motivadores, que son competenciales y que además van a preparar también a los alumnos para este nuevo tipo de pruebas a los que se van a enfrentar. Entonces, claro, esperemos que los currículos se adapten, porque lo que no se puede es mantener la misma carga curricular que teníamos antes y además esto. Entonces, pues, por supuesto, estoy de acuerdo. Los ODS hay que incluirlos efectivamente en las programaciones. Son un eje, está presente, como os decía, en la ley, en la LOMLOE, pues hay que incluirlos en las programaciones de las distintas áreas y materias y luego también pues, a nivel de centro, ¿no? El acceso a la presentación, sí, desde luego, la tenéis a vuestra disposición. Para descargarla, creo que está en el apartado folletos, que tenéis en la parte de arriba a la derecha, pues ahí creo que la podéis descargar. Y bueno, pues veo que comentáis en infantil y en primaria la memoria ocupa un papel importante, por supuesto. La memoria es fundamental y la memoria no solamente no está reñida con lo competencial, sino que es una de las grandes capacidades que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos. Entonces, cuando hablamos de actividades competenciales, estamos hablando precisamente de capacitar a nuestros alumnos para entender los contenidos y, desde luego, la memoria es necesaria. O sea que
Yo creo que la cuestión es enlazar, pues a lo mejor este nuevo lenguaje con lo que realmente nosotros sabemos que funciona en las aulas, porque al final suele ser lo mismo, ¿no? A veces expresado de diferentes maneras. El tema de la alimentación saludable en las distintas áreas. Bueno, pues yo lo he trabajado desde con libros específicos, pues una historia que escribí para niños de 6 7 años que se titula La casita de verduritas, que es la historia de la casita de chocolate, pero planteándonos qué ocurriría, ¿no? Si nos encontramos con una casa de verduras en el medio del bosque, sería muy atractiva para los niños y niñas y, bueno, pues a partir de ahí, de una manera lúdica, plantearlo. Creo que se puede plantear también en matemáticas, pues por ejemplo, haciendo una tabla cuantitativa de lo que comemos de los diferentes tipos de alimentos a lo largo de una semana, ¿no? Y luego pues hacer operaciones sencillas con esos datos. O sea que hay distintas maneras. Por supuesto, ya en ciencias naturales, a partir de segundo ciclo, se puede empezar ya a hablar de los nutrientes y enlazar con el aparato digestivo y, bueno, pues también en ciencias sociales, desde luego, con los problemas de las desigualdades. En tercero de primaria, ¿qué objetivos priorizaría? Yo creo que depende mucho también de las áreas y materias, ¿no? Es verdad que algunos son tan abstractos, digamos, que quizá en un tercero de primaria sean más difíciles de abordar. Yo, por ejemplo, priorizaría salud y bienestar, desde luego. Este estaría entre los primeros. Yo creo que también el de la lucha contra las desigualdades es algo que pueden entender. Igualdad de género es otro objetivo que creo que se puede trabajar. El objetivo, por ejemplo, de la paz, lo trabajamos en primaria e incluso en infantil desde todas las áreas, pero es un objetivo complicado si ellos no han tenido acceso directo a noticias sobre un conflicto, ¿no? Entonces, pues quizá no le daría tanto peso en las actividades del día a día como estos que he mencionado. Pues salud y bienestar, igualdad de género y, bueno, luego también, pues, por supuesto, algún objetivo medioambiental sencillo. Yo creo que los de vida marina y vida terrestre pues, son objetivos que son bastante accesibles para el alumnado de primaria. Bueno, es poco lo que se sabe sobre las próximas pruebas de BAU. Yo lo que tengo entendido es que se va a dar un gran peso a lo competencial, un poco en la línea de las pruebas PISA. No creo que esto signifique que se vayan a dejar de lado los contenidos, ¿no? Pero sí que creo que esta manera competencial de abordarlos, que no sea simplemente pues regurgitar, digamos, pues algo que se ha aprendido, bueno, que sabemos que es lo que intentamos evitar por todos los medios, todos los profesores, ¿no? Pero el enmarcarlo dentro de una actividad en la que tienen que hacer algo, relacionarlo con un tema de actualidad, creo que sí que van a ir por ahí los tiros. No creo que haya que trabajar todos los ODS en todos los cursos de primaria y en todas las materias. Esto sería inabordable. Sí que creo que conviene elegir algunos y, sobre todo, pues de una manera natural, según la programación que tengamos, pues en la medida que podamos ir relacionando el currículo, pero sin forzar. Yo creo que tampoco conviene forzar, porque sí que es cierto que los que no se aborden en lengua se van a abordar en sociales. Hay algunos que son más económicos y que pueden tener mayor cabida a lo mejor en matemáticas, otros más medioambientales y por lo tanto pues en ciencias naturales pues van a tener su lugar. Otros muy sociales que tanto en lengua como en ciencias sociales pues quizá vamos a estar muy cómodos trabajando con ellos. Entonces, creo que todos se pueden trabajar desde todas las áreas y materias, pero eso no significa que en todos los cursos tengamos que trabajarlos todos en todas las áreas y materias, porque no haríamos otra cosa en todo el curso, ¿no? Entonces, creo que se trata de incluirlos pues, de una manera natural. Hombre, lo ideal, sabemos que es difícil, sería que hubiera una coordinación interdisciplinar, ¿no? Para que los que no se abordan en un curso, en una materia, se aborden en otra. Eso no siempre es fácil de lograr, pero creo que sería el mejor enfoque. Bueno, pues yo no os quiero entretener mucho, yo sigo aquí a vuestra disposición para
pues para contestar a vuestras preguntas. No sé si se me ha podido pasar alguna. Sigo mirando. Bueno, Ana, mientras acabas de mirar, agradecerte esta sesión tan interesante. A mí me ha encantado porque ha sido una manera muy comprensible de entender pues, estos 3 puntos que aparecen en la reforma educativa y que, vamos, parecían como un poco, o al menos para mí, ¿no?, difíciles de conectar. A mí me ha gustado muchísimo la presentación, todos los ejemplos que has dado de las diferentes asignaturas, que creo que nos han ayudado, pues, a inspirarnos, dependiendo de qué enseñemos, qué área o qué materia estemos enseñando, pues, pues, para programar y para preparar esas actividades ya con ese enfoque competencial, de situaciones de aprendizaje y relacionando, pues, los ODS a todos ellos. Que la verdad que yo no había imaginado tantas actividades que se pudieran hacer con los ODS, que parecían como muy abstractos, como tú decías, y realmente ha sido genial. Agradecer a todo el profesorado que se ha conectado esta tarde. Recordaros que en el apartado folletos podéis descargaros la presentación de Ana, que estoy segura que tenéis muchas ganas de ver y de revisar ahora cuando acabe la sesión. Deciros también que nos encantaría saber vuestra opinión. Tenemos aquí una encuesta de satisfacción preparada para que nos podáis dar, pues eso, lo que os comentaba, vuestra opinión, vuestras ideas para futuras sesiones, porque ya veis que Ana en este momento, en nada, prácticamente menos de una hora, nos ha dado muchísimas pistas, muchísimas ideas y yo creo que es muy importante saber también vuestra opinión, qué es lo que queréis, qué es lo que necesitáis. Y bueno, ya yo creo que sencillamente daros las gracias, dar unas gracias enormes a Ana Alonso, que siempre es un placer estar aquí con ella y escucharla y poder compartir sus ideas. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Ana, sí, Sí, yo muchísimas gracias. simplemente quería despedirme, pues dándos las gracias y, por supuesto, invitándoos a que exploréis un poquito más esas ideas en esa presentación, porque yo era consciente de que somos muy heterogéneos, hay profesorado de distintos niveles, de distintas materias, y entonces, bueno, pues no nos podíamos a lo mejor detener mucho en cada una de ellas, pero sí que he intentado dar un panorama sobre todo práctico, que es lo que creo que más ayuda, ¿no?, en el día a día del aula. Así que mil gracias por vuestra atención y tenéis esa presentación ahí para continuar. Pues nada, un abrazo súper fuerte, Ana, Muchas gracias. y bueno, y espero verte pronto aquí Nos en veremos, nuestro. nos veremos. Mil gracias a todos y, bueno, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Hasta pronto. Hasta pronto.